Ok, entonces te ayudaron ellos a sacar los papeles. Sí, Cuando ya terminaste la primaria necesitabas los documentos. sí, para entrar a la secundaria y aparte, pues te das cuenta que los papeles que, que te podían servir no sirvieron para nada porque nada valoraba o atestiguaba que en realidad existías o no existías. Sí, sí, por eso los censos están como, de esos tiempos no son como tan exactos, ¿no? Me imagino que a veces se moría gente y no se metías de a dos o tres. Veo cómo están las tumbas, por ejemplo, ahorita donde está mi abuelita, y hay como 5 o 6 personas ahí metidas. Sí, Ni siquiera sé si todos son los que tendrían que estar. pues por lo menos toda la familia de mi papá está metida ahí, la única extraña es mi mamá. Fíjate. Bueno, de línea sanguínea, digamos. Sí. Estaban casados. Ok. Te voy a preguntar algo muy importante. Ah, sí. Me dijiste que una señora te llegó a registrar. Sí, ella se llamaba Ángela Guzmán. Guzmán, ¿era familiar de tu papá? No, bueno, sí, más bien era familiar de mi papá, era prima de mi papá. Ok, sí, por el apellido me imagino. Sí. No sé qué tan común sea Guzmán en Iztapalapa. Hay pocos, en realidad hay pocos. Ella te llevó a registrar una prima. Sí. ¿Pero a registrar de qué? Pues me llevó a registrar porque hay lugares donde te pedían el registro o algo, o el acta, y ella fue la que me llevó, más nunca sacó la acta. Ella te registró para que tuviera su nombre, entre comillas, pero inclusive ella, cuando yo le pregunté que cómo me llamaba, ella me dijo, pues tú te llamas Salvador. Y entonces, ¿por qué todo el mundo me dice pastor? No sé, pero tú te llamas Salvador. Yo te llevé a registrar. Ok, entonces cuando tú a los 12 años, ya voy a entender, es que está difícil entender esta parte. Cuando tú a los 12 años terminas la primaria, a ver si esto tiene sentido. Terminas la primaria, vas a buscar tus papeles de pastor, no existen. Entonces vas a buscar los papeles de Salvador y esos papeles sí existen. Eso sí existe. Que es donde te había registrado doña Ángela Guzmán. Claro, y aparte de eso, por medio de los nombres de tus papás, te Ok. das cuenta que ese eres tú. Claro, claro. Porque antes de ti no hay otro. Tú eres el que está. Después de los que se murieron, tú eres el que está ahí. Con esos mismos apellidos. Las actas de antes estaban más completas, ¿te acuerdas? Sí. Si yo tengo mi acta, está más completa. ¿Te acuerdas si ahí vienen los nombres de Mis tus abuelos, sí. Sí. ¿Te acuerdas de los nombres de algunos que te acuerdas? Sí, pues de los dos, más, a lo mejor no de los apellidos completos, pero por ejemplo mi abuelo Ajá. se llamaba Lorenzo Rosas, Lorenzo Rosas. ¿El papá de quién era? de mi papá, Ajá. y mi abuela se llamaba Conrada Guzmán. Ahora los abuelos de los papás de mi mamá De mi abuelita. se llamaba Rosendo Navarrete, Rosendo, ese sí me suena. y mi abuela se llamaba Maura Buendía. A tus abuelos paternos casi no los trataste, ¿verdad? No, porque, mira, tengo una libreta. Ajá. No, maternos, no paternos, maternos. A ellos los conocí, ¿sabes cuándo? Cuando ya tenía como 6 o 7 años. A ver, Lorenzo es papá de... De mi papá. Por eso son los paternos. A los paternos sí los conocí más, Sí. porque inclusive mi abuelo es con el que más andaba. Claro. Sí, sí, sí. Y a mi abuelo Enriquillo, a esos casi no los traté. Los empecé a conocer cuando ya tenía edad y ya
me dijeron, oye, pues él es tu abuelo, él es tu abuela. Pero ya, cuando ya, chinga. Te voy a decir por qué tiene sentido. Es que yo he escuchado como historias de que había unos abuelos que eran canijos, ¿no? O sea, pues las cosas malas siempre hacen más eco, ¿no? Sí. Y esos son, no sé si Rosendo y... No, ellos eran pan, hijo. ¿Sí? La cabrona era la abuela Conrada. Conrada, es que nunca, no me dices el nombre, entonces solo sabía que había una abuela, pero no sabía quién. Entonces, Conrada. Conrada era... Quería ser la matriarca, Okay. porque todo tenía que pasar primero por ella. Ok. Conrada, Lorenzo es su esposo. Entonces, de mi abuelita, de tu mamá, eran Rosendo Sí, y Maura. sí. ¿Ellos a qué se dedicaban? Más o menos, si te acuerdas. Pues ellos pues, tenían, haz de cuenta, tenían como una especie de rancho. Eran rancheros. Sí, pues ellos, Campesinos. sí, pues ellos criaban. También mi abuelo Lorenzo era campesino. Eran gente del campo. ¿De qué zona son? De Iztapalapa, los dos. Todos han sido de Iztapalapa. Hasta la descendencia de ellos. Bueno, hasta los papás Su de ascendencia. ellos. Su ascendencia. Sus papás. ¿Tienes nombre, idea de algún nombre de sus papás de ellos? ¿Del que sea? Sí, y dos hombres nada más. ¿De quiénes? Por decir, el papá de mi abuela Conrada, Ajá. él se llamaba Pablo. Pues lógico, Pablo Guzmán. Pablo Guzmán. Ajá. Y el Sí. papá de mi abuelo Rosendo Rosendo, ajá. se llamaba Anastasio. Anastasio Navarrete. Sí. De ellos ya no creo que sepas más atrás. No, ya, pues sí, con trabajos alcancé a ver al abuelo Tacho o al bisabuelo Tacho. Ese era Anastasio. Anastasio, sí. Tacho le decían. Sí. Así tiene sentido. ¿Y tú lo conociste? Sí, a los dos, también al bisabuelo Pablo, Ajá. también lo conocí. Sí. Más bien, sabes que hay una cosa, tengo mucha memoria. Y decirte tengo mucha memoria es que a lo mejor te exagere o te exagero, pero tengo memoria desde como a los 4 años, si no es que a lo mejor un poco más atrás, porque yo me acuerdo de muchas cosas, de muchas cosas, que si tú ¿cómo te puedo decir? Si tú te metieras un poquito y conocieras gente que es más vieja que yo y le platico las cosas, me darías la razón, porque ella fácil me lleva pues entre 5 y 10 años. Y me dice, por ejemplo, fíjate, platicando con mi tía Gloria, que es hermana de mi papá, me dice, oye hijo, ¿a poco te acuerdas de esto? Le digo, sí, sí me acuerdo. ¿Cómo, hijo? Sí, sí me acuerdo. Porque, por ejemplo, yo sí quiero volver a verlos. Más a mi tía Gloria, que es la que más platica. Y sí, sacar muchas cosas. Inclusive, un día estuve platicando con una sobrina de mi abuelo Lorenzo. Y fíjate que ella me platica cosas que son reales. Porque yo no sabía que, por ejemplo, ella estuvo como de sirvienta con mi abuela Conrada. Ajá. Y que pues ella de cuenta pues era, yo creo, un poco más grande que mi mamá, ¿Ella quién es? Ella se llama María. María. Y a ver, María, ¿qué parentesco tiene contigo? Ella es María Rosas. Okay. María Rosas Roldán. Roldán. Ajá. Entonces está emparentada por su padre. Por si ¿Ella que es tu prima? es mi prima, sí. Ok. ¿Es hija de quién? De mi tío Pancho, hermano de mi abuelo Lorenzo. Ay Dios. Hija de Pancho. Que es Pancho Rosas. hermano. Sí, Bueno, Francisco, ¿no? sí. Al caso. Sí, Hermano de tu tío Lorenzo. sí. Papá de tu papá. Sí. Ok. Entonces, esa prima
estuvo un tiempo como de trabajadora doméstica Sí, Conrada, de tu tía Conrada. de mi abuela. O sea, que también era su abuela. No, ella era su tía. Pues sí, no ves que... Ah, sí. Sí, tienes toda la razón, sí era. Sí, no, estás bien lúcido tú. Era su tía. Sí, Entonces estuvo como de trabajadora doméstica de su tía. sí. Ok. ¿Ella todavía vive? ¿María todavía vive? Ella todavía vive. ¿Por qué crees que te digo que me gustaría? Y además, primero Dios espero que en este lapso no pase nada y tengo una invitación para ella. Quiero verla a ella y a mi tía Gloria, que ella pues, es hermana de mi papá. Son los únicos dos. No, ¿cómo te puedo decir? Ella es la más grande de todos, en ese ramo. Después le siguen mi tía Gloria y mi tía Carolina y Nemesio, que Nemesio y Gloria son hermanos de mi papá. Nemesio, ajá, sí, Nemesio y Gloria son hermanos de tu papá. Mi Son papá, tus tíos. Sí. Y mi tía Carolina Caro ajá. pues, es hermana de mi mamá. Es porque todavía vive. Ok. ¿Qué otros hermanos tenía? Ahorita vamos con es que establecer el árbol genealógico está complicado. Iba con las fotos, pero ya nos salimos un poco de eso, porque es interesante, pero sí necesitamos No, pues como imagínate ahí, por ejemplo, en María, ajá. para sacar ahí a todos, fíjate, estaba Roberto. Pregunta, esto lo tienes escrito, ¿no? ¿Cuál? Este árbol cronológico, árbol genealógico, perdón. Todavía no llego a esa parte. Porque sabes qué, igual y en esto ahorita vamos con un tema, pero esto sí lo vamos a documentar en otro video al ratito. Pero vamos a tratar de hacer la genealogía, ¿te es parece? que mira, la libreta que yo tengo, que sabrás dónde chingados me la aventaron, yo la tenía ahí en mi librero y ya no está. Se está grabando la queja, nomás te digo, eso lo van a ver en la casa. Bueno, ok. Bueno, ya no ¿Quién está. sabe dónde lo habrán guardado? Porque todos los guardan, todos los guardan. Pues, No ahí entiendes en nuestra particularidad. estaba poniendo como referencia Ajá, los recuerdos míos, mis recuerdos le puse a la libreta esa ajá. y lo estaba empezando a analizar, pero ¿qué crees? Que hay cosas que me duelen mucho y me ganó más el sentimiento que lo demás, Yo sé, es difícil. porque pues, a resumidas cuentas, cuando empecé a escribir ya lo duro de mi vida, simplemente al pasar lo de mi abuelo, que yo no sabía o no conocía que era la muerte, a raíz de eso empieza lo más crudo para mi vida y me vencí. Dije, lo voy a escribir con calma, necesito. Y ya se ha ido el tiempo, pero de acordarme de todo, me acuerdo de todo,